Seguimos con el problema número 1, que es interacción gravitatoria, y nos dice, el satélite Sentinel-1 se utiliza para la monitorización del suelo terrestre por teledetección. Tiene una masa de 2.200 kilogramos y completa 14,5 órbitas circulares alrededor de la Tierra cada día. Nos vamos al apartado A y nos pide: deduce la relación entre el radio de la órbita, la masa de la Tierra y la velocidad angular de Sentinel. Y luego calcula la altura a la que se encuentra orbitando. Pues vamos a resolver este apartado. Tenemos aquí los datos de nuestro problema: la constante gravitacional, la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, que está en kilómetros, tenemos que pasarlo a metros, por tanto multiplicamos por 1000 y nos quedaría en notación científica pues 6,370 por 10 a la 6 metros. La masa del satélite son 2.200 kilogramos y luego teníamos esta otra de aquí que nos decía que daba 14,5 vueltas en 24 horas. Fijaros que a partir de este dato podemos sacar el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una única vuelta. Por tanto, lo que vamos a hacer es una reglita de 3. Si en 24 horas da 14,5 vueltas, pues ¿cuánto tiempo tardará en dar una única vuelta? Hacemos la reglita de 3, 1 por 24 partido 14,5 y nos daría pues 1,655 horas. Como esto lo tenemos en horas, lo que vamos a hacer es pasarlo a segundos y fijaros que horas lo queremos pasar aquí a segundos y las horas las queremos quitar, por eso lo ponemos en posiciones opuestas. Si uno está arriba, pues el otro abajo. Y hacemos el factor de conversión. Si una hora son 3.600 segundos, pues al final lo que nos queda es que tenemos que multiplicar pues 1,655 por 3.600 y nos quedarán pues 5,959 por 10 a la 3 segundos. Eso es lo que tarda en dar una vuelta completa. Ahora que ya tenemos calculado el periodo y tenemos todos los datos pasados al sistema internacional, pues vamos a calcular esa relación entre el radio de la órbita, la masa de la Tierra y esa velocidad angular. Y para ello lo que vamos a tener en cuenta es que la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitacional. Esa fuerza gravitacional va dirigida hacia el centro de curvatura, es decir, esa fuerza gravitacional es la fuerza centrípeta. Desarrollando ambos términos de la ecuación, pues nos va a quedar que la fuerza gravitatoria es la constante gravitacional por el producto entre las masas de los dos cuerpos que están interactuando, es decir, la masa en este caso de la Tierra y la masa del satélite, y luego la distancia entre los centros de ambos cuerpos, es decir, la distancia orbital al cuadrado. ¿Igual a qué? Pues a la fuerza centrípeta, que la fuerza centrípeta está relacionada con el satélite, el cuerpo que está girando en torno a ese cuerpo central, ¿vale? Y sería pues la masa del satélite por la aceleración centrípeta con la que está girando, ¿vale? La aceleración centrípeta se puede expresar como la velocidad al cuadrado partido de la distancia orbital y fijaros que nos quedaría esta expresión de aquí. Como tenemos aquí r al cuadrado y aquí r, podemos simplificar, quitaríamos este cuadrado y quitaríamos esta r y nos quedaría esto de aquí. Fijaros que casi tenemos nuestra relación. Tenemos la masa de la Tierra, tenemos la distancia orbital, pero nos falta expresar esto en función de la velocidad angular, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por r, pues vamos a sustituir aquí y nos quedaría esto de aquí. Fijaros, tendríamos que elevar estos dos términos al cuadrado. Al elevar la velocidad angular al cuadrado y la r al cuadrado, nos quedaría esto de aquí. Y fijaros que tenemos aquí r abajo y aquí r al cuadrado, pues lo que voy a hacer es pasar esta r multiplicando y ya finalmente ya tendríamos nuestra expresión, nuestra relación que nos pedía entre la masa de la Tierra, la velocidad angular y la distancia orbital. Nos pasamos al siguiente apartado. Lo que nos pedían era la altura a la que se encuentra el satélite orbitando. Para ello vas a tener en cuenta la expresión que acabamos de obtener, esta de aquí. Fijaros que la velocidad angular no la tenemos, lo que tenemos es el periodo, por tanto vamos a expresar esta ecuación en función del periodo. Teniendo en cuenta que la velocidad angular
es igual a 2pi partido el periodo, pues vamos a sustituir en nuestra expresión anterior y obtenemos esto de aquí. Aplicando el cuadrado a ambos términos, pues nos quedaría, fijaros, aquí 2 al cuadrado, pues 4, pi al cuadrado y t al cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es despejar la distancia orbital. Fijaros que para despejar la distancia orbital, pues el periodo que está aquí dividiendo pasa multiplicando, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y como tenemos la distancia orbital al cubo, pues lo que vamos a hacer para quitar ese cubo, aplicamos raíz cúbica a ambos lados de la ecuación. Nos quedaría esto de aquí, pues lo que vamos a hacer es calcular esa distancia orbital. Fijaros, sustituiremos los datos que teníamos en el enunciado, pues la constante gravitacional, 6,67 por 10 a la menos 11, la masa de la Tierra, que era 6,0 por 10 a la 24, y luego el periodo que habíamos calculado, acordaos de poner el cuadrado, 5,959 por 10 a la 3 al cuadrado, dividido 4 por pi al cuadrado. Nos da esta distancia orbital, pero fijaros que no nos pedía la distancia orbital, sino que nos pedía la altura. Por tanto, hemos de restar, la distancia orbital es todo. Para calcular la altura hemos de restar el radio de la Tierra. Fijaros que la distancia orbital es el radio de la Tierra más la altura, por tanto la altura será esa distancia orbital menos el radio de la Tierra. Y nos quedaría pues que la altura es esa distancia orbital, 7,114 por 10 a la 6, menos el radio de la Tierra, que es 6,370 por 10 a la 6, pues nos quedaría 7,440 por 10 a la 3 metros. Ya tendríamos calculada la altura, nos vamos al apartado B. En el apartado B nos pedía calcular la velocidad orbital, la energía cinética y la energía mecánica del satélite Sentinel-1. Pues vamos a resolver este apartado. Pues vamos a calcular primeramente esa velocidad y como nos daba el dato del periodo, pues vamos a expresar primeramente esa velocidad en función del periodo. Y fijaros, teniendo en cuenta que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por r y que esa velocidad angular es 2pi partido el periodo, pues sustituyendo aquí en esta expresión el valor de la velocidad angular, 2pi partido el periodo, nos quedaría que la velocidad lineal pues es igual a 2pi partido el periodo por el radio orbital. Sustituyendo datos, pues fijaros que nos quedaría lo siguiente, si la velocidad lineal es igual a 2pi partido el periodo que lo habíamos calculado en el apartado anterior, 5,959 por 10 a la 3, por ese radio orbital que sería 7,114 por 10 a la 6, pues nos quedaría una velocidad de 7,50 por 10 a la 3 metros por segundo. Ya tendríamos la velocidad orbital del satélite, pues nos iríamos a calcular la energía cinética. Fijaros que la energía cinética es simplemente pues un medio de la masa del satélite, que es el que estamos calculando su energía cinética, por la velocidad con la que está girando esa velocidad orbital al cuadrado. Tenemos todos los datos, pues simplemente sería sustituir, sería un medio por la masa del satélite, 2200, por la velocidad que acabamos de calcular, 7,50 por 10 a la 3 elevado al cuadrado, y nos daría pues 6,188 por 10 a la 10 julios. Ya teníamos la energía cinética. También nos pedía la energía mecánica. Para calcular la energía mecánica, acordaros que es energía cinética más energía potencial, pues vamos a calcular la energía potencial. Y fijaros que la energía potencial pues será menos la constante gravitacional por la masa de los dos cuerpos, en este caso la masa de la Tierra por la masa del satélite, partido la distancia orbital. Fijaros que aquí el cuadrado no se ponía, sustituyendo datos nos da un valor negativo, siempre energía potencial en este caso es negativo, y nos daría menos 1,238 por 10 a la 11 julios. Sumando ambos términos con sus signos correspondientes, nos daría que la energía mecánica pues es menos 6,19 por 10 a la 10 julios. Fijaros que también podríamos haber sacado la energía mecánica teniendo en cuenta que la energía mecánica es igual a la energía cinética pero cambiada de signo, es decir, la energía mecánica es menos la energía cinética y por tanto nos habría dado lo mismo. Fijaros que aquí por aproximaciones puede variar un pelín, pero es exactamente lo mismo. En realidad este valor es el valor de la energía cinética cambiado de signo. Ya tendríamos este problema resuelto, nos pasaríamos al siguiente.